Señor, yo quiero que tú prepares tu corazón para traer diezmo y ofrenda a la casa. Traemos lo que dice la palabra. La palabra dice que el que siembra generosamente cosechará. ¿Por qué traemos? ¿Por qué traemos ofrenda? ¿Por qué traemos diezmo? Porque es un principio que la palabra nos establece, en donde la multiplicación que hay en la casa de uno, en la vida de uno, la provisión que Dios le da a uno es para uno ser canal de bendición al reino de Dios. Por eso es que traemos, y todas las cosas, todos los planes, todos los sueños de Dios para con la iglesia pueden seguir siendo prosperados a través de tu siembra, a través de tu diezmo y de tu ofrenda. Todo lo que ven aquí, todo lo que hacemos, depende de Dios primeramente, pero cuando una iglesia entendida se siembra en lo material, muchas cosas pueden suceder. Y muchas cosas pueden suceder no tan solo para esta estructura o para esta organización como iglesia, sino que para tu vida, porque está garantizado por su palabra. Por eso es que la palabra lo dice: traed con alegría, traed con gozo, y Dios es el que da semilla al que siembra. Y si esta semilla te va a dar potencial para multiplicar, Él nunca te va a pedir nada, Él nunca te va a pedir nada para dejarte sin nada. Él te va a dar lo que tú necesitas para que haya multiplicación. No solamente para que tú recibas bendición, a veces hablamos mucho de recibir bendición, pero Dios, cuando tú recibes bendición, lo que Dios está haciendo es convirtiéndote en un canal de bendición a ti. O sea que es para que tú des bendición. Esto sigue, es un ciclo que sigue y sigue mientras tú abres la puerta y abres tus manos para dar en el reino. Y en esta hora, confiando en una iglesia entendida y en agradecimiento y en esta misma adoración, porque nuestra ofrenda también es parte de nuestra adoración, que no se corte el momento de lo que es la oración del Espíritu y que tú des con el sentimiento, pero des también con un entendimiento espiritual de que lo que tú estás dando no es un mero billete, un mero cheque o una mera moneda, no importa lo que tenga. Lo que tú estás dando representa una siembra en el reino de Dios. Y Dios está comprometido con la semilla que tú estás sembrando. Dios está comprometido a seguir expandiendo el reino. Está comprometido a seguir bendiciéndote para que tú sigas siendo de bendición en donde quiera que tú te pares. Así que ponte de pie en esta hora. Conforme ya Dios ha puesto en tu corazón, conforme ya tu entendimiento ha sido iluminado para hacerlo, tú vas a traer ofrenda, pero hazlo con gozo. Dice la palabra: no lo hagas por tristeza o por necesidad, no porque yo te lo estoy diciendo, sino con una convicción realmente dentro de tu corazón de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque Dios está en el asunto. Lo estás haciendo porque estás sembrando en el reino. Lo estás haciendo porque estás siendo canal de bendición. Así que vamos a ponernos en pie esta hora y vamos a orar. Señor y Padre amado, Padre bueno, te damos gloria y te damos honra, Señor. En esta hora, Señor, tu pueblo viene trayendo, Señor, trayendo diezmo, trayendo ofrenda, Señor, de todo lo que han recibido para el santo. Ellos lo dan, Señor, entendiendo, Señor, que tú eres un Dios de multiplicación, Señor. Un Dios que dice la palabra que no hay justo desamparado y su simiente que nos guíe para el santo. Y así por eso existe un pueblo agradecido que sabe que todo lo que tiene te lo debe a ti, Padre Santo, porque tú eres el que nos da, Señor, la fuerza, tú eres el que nos da los recursos, tú eres el que nos da la sabiduría, Señor, para hacer cada cosa, Señor, que redunde, Señor, en bendición para nuestra casa, Señor. Por eso todo viene de parte de ti, Señor. La salud que tú nos das, la energía que tú nos das, Señor, la energía que tú nos das para hacer todas las cosas, Señor, y para ser productivos, Señor, viene de ti, Señor. Por eso somos un pueblo agradecido, Señor, y tu pueblo viene trayendo, Señor, delante de ti, Señor. Recibe, Padre Santo, esta ofrenda, que sea, Señor, Padre Santo, una cosecha milagrosa, multiplicándose, Señor, en tu reino, Padre Santo.
Dios. Gloria a Dios. Entonces, está ahí. Bájalo en los monitores. Sí. Gloria a Dios. Está todavía. Monitor, está todavía. Bájalo completo en el monitor. Vamos a ver si es verdad. Sí. Ahora. Sí, gloria a Dios. Sí. ¿Se oye bien? La música la puse de una forma diferente que me comentaron. ¿Se oye bien? Baja el monitor, porque estos monitores son bien duros. Baja el completo porque creo que no se escucha eso. Sí. Monitor. Eso es un poco más de información. Sí. ¿Se oye allá? Sí. Se oye bien, ¿verdad? Hay eco, un poquito. Ok. Yo creo que con eso está bien, no necesito esto. ¿Me puedes ayudar con el PowerPoint? Este es más o menos como de tiene varios videos, cuando ya que se va negro, una pantalla en negro, pues le hace toda la cosa. Muy bien, vamos, los niños se van con Luis Martínez. Pasen por ahí con Luis Martínez hasta los 10, ¿verdad? Hasta los 10 años. Van para allá arriba, pasen por allá atrás. Los jóvenes hasta los 17. Y Ángelo Eco, ¿dónde está el pastor Ángelo Eco? ¿Se fue ya? Pastor Aguirre, ¿no está la pastor Aguirre? No, aquí la gente desaparece, yo creo que hay un mago. Se supone que los adolescentes desde los 11 hasta los 17 años suben con el pastor Ángelo. Los demás de 18 en adelante se quedan aquí conmigo, ¿ok? Yo creo que el pastor Ángelo está ahí arriba estudiando todo, la presentación que le va a dar y todo lo demás. Así que tenemos una hora para bajar a las 9:10 para que, no sé si van a hacer la dinámica como hace la pastora, le pregunta a los niños que aprendieron. Bueno, y hoy vamos para el capítulo número 2 de la historia. Ya, yo entiendo que ya la mayoría tiene, por lo menos, yo creo que todo, pero por lo menos la mayoría tiene ya el libro de la historia, ¿verdad? ¿Todos lo tienen? A los que están tímidos hoy. Hoy ustedes me van a ayudar a dar la clase, ¿sí? No se pongan tímidos porque necesito de ustedes en esta clase. Déjame ver si este micrófono no me va a dar vuelta mucho bien. Ahí está. ¿Está bien? Ok, ¿tienen todo en el libro? Ok, así va, claro, ok. Lo otro, aparte de si tienen el libro, ¿lo leyeron? Es importante. ¿Sabes que esto es bien importante? Te voy a decir por qué. Porque en una hora nosotros vamos a explicar con detalles y una cosa, pero, ¿sabes? Tú pones el feeling a la historia
completa, ¿verdad? De todos los detalles que se están hablando, debes leerlo, porque no todo lo que dice ahí yo lo voy a tomar y mejor que tú mismo ya tú sepas la historia. O sea que todos han leído ya hasta el capítulo 2 por lo menos, ¿verdad? Ya tú vas a poner, sí, hay gente que está terminando la historia ya. Pero eso está bueno, porque la idea de esto esa es una de las ideas principales de la historia, que la gente pueda volverse lectores de la Biblia, se puedan interesar por leer la palabra. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a comenzar el capítulo número 2 que se titula Dios construye una nación. Dale al próximo slide. Entonces ahora vamos a recapitular lo que estuvimos hablando en la clase pasada. ¿Cuántos estuvieron en la clase pasada? La gran mayoría estuvo aquí. Ok, así de esa gran mayoría, yo quiero que alguno venga y hable los puntos que se hablaron en la clase pasada. Aquí. Pero es fácil, está el primer capítulo. ¿Qué no se sabe de los primeros capítulos de Génesis? Vamos. Bien fácil. Pero tiene que decir lo mismo que yo hablé. Pero la idea, ¿te acuerdas de la escuela? La idea central, ¿ok? Y yo lo escribí en una oración, no tienes que decir tantas cosas. ¿Cuál era la idea central que yo les expliqué? La semana pasada se habló de la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya que la misma estaba desordenada y vacía, en este resumen se cree que es cuando están los cielos Dios, ¿verdad? Y viene Satanás, que en aquel tiempo no se llamaba, ¿verdad? Se llamaba Lucifer, que era ángel de luz. Cuando se pone en contra de Dios, entonces Dios lo desterra, y entonces se dice que por eso es que se desordena el mundo. Por eso es que él aparece cuando Adán y Eva, él puede tentar a Eva. Y entonces pues, la creación es donde Dios hace los cielos, ordena los cielos, la tierra, separa las aguas de los mares, de los ríos, la tierra seca, y luego pues crea al hombre. Viene la caída, y está ahí. Muy bien, ella lo va a ir en la caída porque ciertamente en ese capítulo la parte que más se le da, hubo varios eventos, ¿verdad? La parte que más se le está dando énfasis es la creación y la caída, ¿verdad? Pero después se habla de Caín y Abel y se habla del arca de Noé, pero se toma como base, yo entiendo porque es un punto bien crucial. Las otras relatos, mire, todos los relatos de la Biblia son bien importantes, por eso, o sea, Caín se menciona en el Nuevo Testamento también, Noé, Jesús lo menciona también, y en las cartas en las epístolas de Pedro también, él menciona el relato de Noé, pero la parte de la creación y la caída son bien importantes para entender todo el resto, ¿verdad?, de la historia. Por eso se le dio más énfasis. Lo de lo otro se habló, pero se le dio más énfasis. Entonces lo que está hablando Ibelín, no lo tocamos en la clase. Hay una teoría que se llama la teoría de la brecha, en inglés se llama Gap Theory, que dice eso que dijo Ibelín, de que hubo un lapso de tiempo donde el desorden lo trajo cuando Satanás cayó, ¿verdad? Yo no lo hablé porque existen varias, ¿verdad?, explicaciones de eso. No quería entrar en todas las diversificaciones porque yo les dije que quería centrarme en la parte teológica más importante de lo que hablo. Y entonces entiendo yo que el relato de la creación y de la caída, por más que énfasis se le dio, que era el drama que se hizo y todo lo demás, es bien importante porque nos
nos establece desde el principio, nos muestra a Dios, ¿verdad? La creación y cuál fue la obra maestra de la creación, que fueron los seres humanos, ¿verdad? Y entonces esa obra maestra, pero Dios le puso una, ¿verdad? Una condición. Están ahí para le creó el paraíso las condiciones especiales, ¿verdad? De una comunión especial con el hombre, ¿verdad? Eso representa vida espiritual. Y en esa condición, pero también había una condición que decía: usted no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí viene el engaño, y del engaño viene la desobediencia de ese mandato, y de ahí es que ellos salen de esa, ¿verdad? De ese estado bendecido, de esa vida espiritual perfecta que tenían, salen de allí, ¿verdad? Dios los saca de allí y pone la espada, ¿verdad? La espada flameante y los querubines guardando el lugar para que no pudieran accesar el árbol de la vida que representa la vida espiritual. Pero sabemos que la historia, y yo siempre lo doy un poquito de adelanto a lo por qué, ¿verdad? Dicen eso y qué pasó ahí, pero ¿por qué es importante? Porque después cuando viene Cristo, Él hace el cumplimiento, porque la historia es Dios, porque buscando al ser humano, ¿verdad? Buscando la reconciliación con el ser humano. Y entonces luego dice, les mostré unos versículos que hablaban de que Cristo, que hubo un Adán, que por el cual entró el pecado, que fue el Adán que hablamos en el primer capítulo, y que Cristo fue el último Adán que vino a traer la reconciliación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Eso que se perdió, eso que pasó allí, esa ruptura que se dio entre Dios y el ser humano, viene Cristo ¿verdad? Entonces yo estoy dando un adelanto, eso después, obviamente, mientras sigamos, ustedes saben que la Biblia está dividida en lo que le decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento empieza desde esta creación, y es lo que estamos viendo en estos primeros capítulos. Creo que como 20 capítulos son del Antiguo Testamento. Después llega el Nuevo Testamento, donde llega Cristo, ¿verdad? Llega Cristo. Entonces usted va a este capítulo es bien importante porque se establece el pueblo y se establece la promesa de la línea, si lo vemos físicamente, materialmente, la línea genética por la cual iba a salir el Salvador, ¿verdad? Y que venía a reconstruir esa relación, a reconciliar a Dios y el hombre a través del personaje que vamos a estar hablando hoy en la clase, que es Abraham, ¿verdad? Mayormente está, usted sabe que usted todos lo leyeron, sabe que está Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, ¿verdad? ¿Ok? Así que vamos a hablar de eso en esta clase, y ya tenemos una idea, ¿verdad? Recapitulamos de lo que dimos en la primera. Así que tiramos el primer video. Ahí voy a poner dos videos bien cortitos, animados, bien chéveres. No duran, yo creo que ni 4 minutos entre los dos, que nos va a dar un pequeño resumen de la historia que ustedes leyeron. Dale ahí, Manuel. Solo un momento, hermano. Dale stay. La tecla de arriba izquierda. Exacto. Pero no sabe cómo va a ser. ¿No sale nada? Dale el botón de start. ¿Sabes cuál es? De la ventanita. Dale ahí. Tumba la presentación. Tumba la presentación completa. Tumba. Estás hablando con nosotros, dale a eso. Quita eso, dale a eso que está ahí a la derecha. Y dale a la otra. Puede ser que se abrió en el PowerPoint 2007 y no lo cogí, pero en el 2010 sí. Abre el PowerPoint 2010. Véalo allá arriba, a la izquierda. Pero tú lo ves allá. Ok, lo que él resuelve los problemas técnicos. Vamos a seguir nosotros aquí.
Este es el problema de tener todo. De estar en el 2010 y poder estar en el 2007 y saber decirte que lo digo eso. Ok. Ya no se ve nada. Ok. ¿Pudiste hacer algo? ¿Se apagó la computadora? Ahí en la parte no me quiere. Bueno. Vamos allá. En lo que vuelve, vamos a ver. Entonces, esta historia de Abraham, tenemos 4 videos bien cortos, pero resumen bien la clase de una forma fácil de entender. Por eso yo lo quería dar entre todos los videos, yo creo que son como 12 minutos. A ver si sale. Lo abre primero PowerPoint 2010 y vas a buscar en los files el texto, el folder que dice la historia, el file que se llama PowerPoint. Pues la idea de este capítulo importante para usted seguir, ¿verdad? Quiero ponerte en el contexto de la historia en general, ¿verdad? La historia completa. Es que a través de Abraham, que es el personaje que se nos presenta, ¿verdad? Que conocemos se conoce como el padre de la fe, ¿verdad? A través de Abraham, Dios establece su pueblo, ¿verdad? Vimos cómo en el primer capítulo hubo esa separación, vimos cómo el ser humano se desvía, y entonces Dios está en su plan y establece a Abraham y le da una promesa, ¿verdad? Y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de donde tú estás, y ve a donde yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y sabemos que es a la tierra prometida, ¿verdad? Que siempre los israelitas están buscando y yendo hacia este lugar, porque desde Abraham se le promete esa tierra, pero más importante que eso, se le promete una descendencia y de que a través de él serían bendecidas todas las naciones. Y entonces la figura de Abraham es bien importante en el sentido de que se establece esa línea, ¿verdad? Y a través de la Biblia vemos cómo esa narrativa nos lleva a cómo luego cuando llega el Nuevo Testamento, como les mencioné ahorita, de esa línea sale Jesucristo, ¿verdad? Y es bien importante. Y luego vemos a Isaac y a Jacob, que son la descendencia de Abraham, por lo que sigue la línea. Sabemos que Abraham tuvo otro hijo antes de tener a Isaac, ¿verdad? Vamos a ir entrando en esos detalles poco a poco en la clase. ¿Qué pasó? Entraste en otro lado, no. Entraste en que es, ahí no lo vas a encontrar. Sal de ahí, sal Logos. Logos. No, porque el file está en que dice abrir media. Ese es el paso, por si no sabía. Media department, el del Boado. Ahí es que a Manuel, como él es artista, él es visual. Yo le tengo que decir lo visual y él lo coge más rápido que la palabra, ¿verdad? Sí. Él es bien visual. No, pero no se entiende, eso es bueno. Ahí me dice que dibuje algo y lo hago un garabato. Ahí. Y entonces, a ese periodo, vemos en este capítulo, ese periodo y estas 3 personas que le llaman los patriarcas, esta época de los patriarcas, luego después de ellos, ¿verdad? De Jacob salen las 12 tribus, ¿verdad? Desde el nieto de Abraham, que es Jacob, él tiene 12 hijos y de ahí salen las 12 tribus. Claro, este no es el tema de hoy, pero para que usted tenga una idea, las 12 tribus de Israel, y luego de que usted vea el próximo capítulo, que es el de José, y de los 2 hermanos, que ellos van a Egipto, y viene la parte de Moisés, ¿verdad? ¿Cuántos vieron la película de Moisés de Disney? Por lo menos 2 personas, está bien. Pues veanla, cuando vayan
hermanas de aquí, vean esta película, la de Moisés, el príncipe de Egipto, se llama Prince of Egypt. Es muy buena, ¿verdad? Y ahí tú tienes también la idea de lo que pasó con Moisés. Pues Moisés es como quien dice el que forma el pueblo, ¿verdad? El que forma el pueblo una identidad a través de Dios. Le dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que estoy mencionando, ¿verdad? Eso eran los patriarcas. Entonces ellos tenían su identidad en eso, de que ellos eran hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces el Dios al que ellos le servían era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí Dios le había hecho la promesa. Vemos que la promesa Dios se la da a Abraham y se la permite a Isaac y se la permite a Jacob, ¿verdad? Si leyeron la historia, ven eso, ¿verdad? Especialmente a Abraham es el primero que se le da la promesa y es el más, pero a los demás se les repite esta promesa. Y más adelante vemos cómo ellos forman ese pueblo en base a ellos. Nosotros somos el pueblo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y usted lo ve así en la Biblia varias veces cuando se menciona. Y cuando Dios se le presenta a José, le dice: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Y para ellos era bien importante esas figuras, ¿verdad? Judipe. Vamos a ver. La anterior. La anterior y después esa. Dale la space, yo creo que sí, dale la space. Oye, que la usaste. Dale. Era tú, ahí está. Un poquito. Sube el gate del 15. Dios les cambió los nombres por Abraham y Sara. Tal como Dios lo había prometido, Sara quedó embarazada. Dios le dijo a Abraham que subiera con su hijo a una montaña y lo sacrificara. Pero un ángel lo detuvo, y Dios proveyó un cordero para que fuera sacrificado en vez de Isaac. Isaac se casó y tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el preferido de Isaac, pero Jacob quería la herencia. Confundido Isaac, le dio la bendición a Jacob y le prometió la herencia que era de Esaú. Al igual que su padre, Jacob tenía un hijo preferido, pero él no sabía que su favoritismo iba a poner a su hijo José en peligro de ser asesinado por sus propios hermanos. La gran historia de Dios.
Yo creo que yo tengo mi pendrive allá, ¿verdad? ¿Ah? No, que no me sé lo que está narrando tampoco. Pero nos inventamos algo porque yo lo puedo bajar. Bueno, vamos a darle al próximo slide. Yo espero que los otros videos no haya pasado eso. El próximo slide es Abraham, ok. Pues ya esto es lo que hemos estado hablando de Abraham y de los patriarcas de Jacob, de sus 12 hijos, ¿verdad? Que construyeron la tribu de Israel. Dale al próximo. Este es un mapa del trayecto que hizo Abraham, que fue bastante largo. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, y salió. Ahí no se aprende muy bien, pero después te voy a mostrar otro. Desde Babilonia hasta Israel, pero subió todo ese área. Esto que está aquí debajo, en el próximo se va a ver un poquito más grande. Ese es el área donde está Arabia, donde está Israel, ¿verdad? Egipto está para acá, África, ¿verdad? Empieza allá para acá, exacto, donde está Emanuel señalando. Y él era del área de Ur, que es un área en Babilonia que es lo que hoy presentemente es Irak, ¿verdad? Y sube todo eso, ¿verdad? Y uno le dice: deja tu casa, y él, obediente a Dios, ¿verdad? Por eso es que se le llama el padre de la fe, que estaba él para donde yo te diga que vaya. No le digo más para el sitio, le digo: para donde yo te diga, tú vas a llegar. Y recorrió todo eso. Hubo un hambre y llegó hasta Egipto, ¿verdad? Y de Egipto regresó otra vez a Israel, al área que hoy le llamamos Israel, pero en aquel tiempo se llamaba Canaán, o tenía otro nombre, ¿verdad? Dale a la próxima, que se ve un poquito más plena, ¿verdad? Ahí se ve un poquito más grande el área, ¿verdad? Todo esto del medio es lo que llamamos Arabia, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, ¿verdad? Que si vienes a ver, la tierra completa está en medio de todos esos continentes, está al lado de África, de Asia y Europa, todo está ahí como que en el centro, ¿verdad? La historia de Abraham se remonta aproximadamente al año 2100 antes de Cristo. Como ven ahí, Abraham, conocido como el padre de la fe, dejó su casa y su país para ir a donde Dios le iba a mostrar. Y recibió de parte de Dios promesa, ¿verdad? La promesa de que a través de él se levantaría un pueblo. Y veremos a través de la historia la importancia de ese pueblo en el sentido de que es el pueblo de donde vendría la salvación del mundo. Y entonces, algo bien interesante, ¿verdad?, que me gustaría que ustedes también lo pudieran comentar, y bien notable de la historia de Abraham, es que Dios le dice que él iba a ser padre de naciones, pero él no tenía hijos. Y tenía dos problemas. ¿Quiénes saben cuáles son esos dos problemas? La edad y la esterilidad de Sara, ¿verdad? Y pues, con la edad podemos crear un poquito, porque hay hombres que hasta los 80 años pueden tener hijos, ¿verdad? No es fácil, pero se puede, si son fértiles. Pero si la mujer es estéril, no importa la edad que tenga, ¿verdad? O si el hombre es estéril, no importa la edad, ¿verdad? Y vemos, a mí me llama la atención, no sé si te llamó la atención, cómo Dios trabaja esto. Dios es como una persona, lo saca de lejos. Cuando él empezó todo este trayecto tenía 75 años. Ya estaba cogiendo seguro social hace tiempo, ¿verdad? Y Dios viene y le dice: tú vas a ser una gran nación. Y él, yo imagino que se ha mirado hacia Sara. Ajá, ¿y dónde está la gente con quien vamos a hacer esto? ¿Con quién es la sabe? Y en un punto dado, él le dice a Dios: mira, Dios, pero
si el mío es el tal de Damasco, yo no sé, y yo le digo, oh, la promesa, ¿verdad? Y esto ¿qué nos muestra? Nos muestra que cuando Dios tiene un plan y el destino tuyo no está dependiendo de tus capacidades, sino que depende del poder de Dios. O sea, si Dios te propuso algo en tu vida, si tú tienes un sueño y tú dices, yo nunca lo voy a lograr, bueno, humanamente Abraham y Sara no tenían forma de lograr ese sueño, ¿verdad? Y vemos cuando Dios va a hacer algo, no importa nuestras limitaciones, no importa y no depende de nosotros, sino que depende de Él, ¿verdad? Claro, ¿cuál fue la parte que dependió de Abraham? Que Dios le decía, sigue por aquí y él sigue por ahí, ¿verdad? Abraham no fue un hombre perfecto, ¿verdad? En todas las cosas que hizo, pero siempre sobresalta en la palabra, y ahorita vamos a buscar algunos versos bíblicos que les voy a mostrar, cómo él confió en Dios, ¿verdad? En medio de todo eso confió en Dios y pudo ver la promesa y fue obediente a Dios. Así que entramos en esta historia, pero quiero que vean también, porque en parte de esta historia es que usted también te vea reflejado dentro de la historia, porque Dios hizo eso con Abraham, pero contigo puedes mirar los sueños, la palabra que Dios ha dado a tu vida, las promesas que Dios ha hecho a tu vida, y tú dices, pero es que no se han cumplido. ¿Sabes el tiempo que le tomó a Abraham? Abraham vino a tener su hijo a los 25 años después, ¿verdad? Y después que lo vamos a ver ahorita, Dios le dice, me vas a dar el hijo. Terrible, ¿verdad? Y nosotros a veces nos desesperamos cuando vemos que pasa un mes y las cosas son iguales. Por eso tenemos que situarnos en la historia y ver que Dios, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que Dios va a hacer algo contigo de aquí a 25 años, ¿verdad? Esta es una historia de la Biblia, ¿verdad? Un caso bien específico, pero en tu vida los sueños no los dejes morir por lo que tú no has podido hacer o por lo que no está en tu control o los obstáculos que has enfrentado, ¿verdad? Si Dios puso un sueño en ti y Dios prometió que lo iba a cumplir, independientemente de que estés pegado, independientemente de que digas, ya yo pasé la edad para hacer eso ya yo no estoy en edad para hacer esas cosas, independientemente de quién más para decir lo que habrá, ¿verdad? Bueno, Sara hasta se rió, ya a los 100 años, yo a los 90 creo que era ella, y que dijo el show que está criando y cambiando papel a esta edad. Se rió, ¿verdad? Dice que ella se rió. Así que no permitas, ¿verdad?, que nada te robe el sueño ni la promesa que Dios ha hecho en tu vida. Entonces vamos a ver un video de Abraham, vamos a ver si este sale bien en el nombre de Jesús. De la descendencia de Sem, hijo de Noé, nació un gran hombre llamado Abraham. Él vivía en la tierra de Canaán, hasta que un día Dios le habló. Déjate para irse a la tierra que yo te mostraré. Abraham, su esposa Sarai, su sobrino Lot, las personas a su servicio y sus rebaños salieron de Canaán en busca de la tierra que Dios les había prometido. Abraham atravesó la tierra de Canaán y llegó hasta Siquem. Allí levantó un altar. Esta tierra de Canaán la daré a tus descendientes. Que así sea. Es una hermosa y fértil tierra, Señor. Hubo tiempos de hambre. Abraham, su familia y acompañantes viajaron hasta Egipto para aprovisionarse. En su camino de regreso, Abraham y Lot tuvieron problemas y decidieron separarse. Lot se fue a vivir a la llanura del Jordán, cerca de la ciudad de Sodoma, donde la gente cometía horribles pecados en contra de Dios Padre.
y allí vivió por mucho tiempo. Abraham llevó una vida buena a los ojos de Dios y sus rebaños crecieron. Sin embargo, su esposa Sarai no le había dado hijos, mas uno decía: haré alianza contigo y con tus descendientes. Desde este momento te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones, y Sarai tu esposa será Sara. Ella te dará un hijo a quien pondrás por nombre Isaac. Tú guardarás mi alianza, y yo seré el Dios de los tuyos. Dios me ha hablado. Desde ahora me llamaré Abraham, y tú, Sara, tendrás un hijo, y lo llamaremos Isaac. ¿A verdad seré padre? Dios así lo ha dicho. Las ciudades de Sodoma y Gomorra han caído en gran pecado y por ello serán acabadas. Señor, y si existieran 20 personas justas y buenas, ¿destruirías las ciudades de Sodoma y Gomorra? Si existieran 20 personas justas, no las destruiría. Y si tan solo fueran 10 justos, no las destruiría. Enviaré mis ángeles a buscar a los justos. Si llegasen a encontrar unos pocos, yo no acabaría con estas ciudades. Los ángeles buscaron dentro de las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero no encontraron ningún hombre justo. Los ángeles comunicaron a Lot que la ciudad sería destruida. Dios tuvo compasión por Lot y dejó que abandonara la ciudad y se pusiera a salvo con su familia, advirtiéndole por medio de un ángel que no debería mirar hacia atrás. Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot no dominó su curiosidad, miró hacia atrás e inmediatamente quedó convertida en estatua de sal. Luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vino un periodo de calma, y tal como lo anunció el Señor a Abraham, Sara tuvo a su avanzada edad un hermoso hijo, al que llamaron Isaac. Él era la alegría de sus ancianos padres. Pasó el tiempo y una noche Dios quiso probar a Abraham, pidiendo a su único hijo, Isaac. Toma a Isaac, tu hijo amado, y sobre el cerro de la tierra de Moria, ofréceme un sacrificio.
ofrecerle a Dios su único hijo, mas el respeto y el amor que siente hacia el Señor lo hace continuar con el sacrificio. Detente, Abraham. No toques a mi hijo. Has obedecido mi voz, y yo bendeciré tu descendencia que será tan extensa como estrellas hay en el cielo. Te doy gracias por tu gran bondad, Señor. Abraham, junto con su esposa, hijo y las personas que lo seguían, se dirigió a Berseba, y allí, contando con la protección de Dios Padre, estableció su residencia definitiva. Ok, dale a la próxima. Ahí tenemos un cuadro representando cuando Abraham, ¿verdad? Eso no lo vimos en esta historia, ¿verdad? Porque cada dibujo animado se enfoca en unas cosas, ¿verdad? Pero ahí vieron bastante de lo que fue la historia de Abraham, según ustedes la pudieron haber leído. Inclusive yo creo que le di un poquito más de detalle en cuanto a lo de Sodoma y Gomorra y todo lo demás. Pero en estamos viendo el asunto cuando Abraham le dice a Agar que se vaya, ¿verdad? Que se vaya con el hijo. Y de aquí se puede estar todo, porque también es parte, creo que importante de esta historia, que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? El hecho de que ustedes saben, como usted lo pudo leer, y como eso se ha dado muchas predicaciones a lo largo del tiempo, que Sara se desesperó, ¿verdad? Ella conocía la promesa de Dios y se desesperó, y Abraham se dejó llevar, y tuvieron un hijo con la sierva de Sara, ¿verdad? Que fue Ismael, ¿verdad? Y esa es Agar, ¿verdad? La que está representada allí. Y vemos que para nosotros eso es algo impensable, ¿verdad? Una mujer le diga a su hombre, mira, voy a la sierva allí y den un hijo porque conmigo no va a poder ser, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eso era algo parte de la cultura, ¿verdad? Y Abraham, aun conociendo la promesa, se dejó llevar y accedió, ¿verdad? Accedió a ese pedido de su esposa, y tuvieron a su hijo Ismael, del cual se entiende que Israel se dice, ¿verdad? Que salen los árabes. Pero Dios, ese no era el plan de Dios, ¿verdad? Y entonces, el plan de Dios era que ellos dos, Abraham y Sara, tuvieran el hijo de la promesa, o sea, demostrando totalmente que quien iba a tener el control y quien iba a cumplir la promesa era Dios, ¿verdad? No era por mano humana, ni por lo que el ser humano deseara, ni como el ser humano lo quisiera hacer, ¿verdad? Y entonces esto nos tiene que situar a nosotros en que a veces nos desesperamos, ¿verdad? Dios quiere hacer algo en nuestra vida y Dios nos dice algo y a veces queremos hacerlo a nuestra manera y no fue como Dios lo tenía planificado, y en ese proceso ¿verdad? Hacemos daño, como quien dice, el daño colateral, ¿verdad? Eso no estaba como quien dice, eso no estaba en el libreto, ¿verdad? Eso no estaba en lo que Dios había establecido, y ellos tomaron, pero como quiera Dios te da libre albedrío, ellos tomaron una decisión equivocada en desesperación, hicieron eso y tuvieron un hijo. Y si usted viene a ver, ¿verdad? Que es un tema que les quiero mencionar, en Génesis se ve ese tema de que para el ser humano el hijo primero es el más importante, ¿verdad? Dentro de la ley, y especialmente en aquel tiempo, el primer hijo era el que tenía precedencia sobre todas las cosas en cuanto a la bendición y la herencia, ¿verdad? Y vemos cómo en Génesis varias veces
de Isaac. Pero quien tuvo la bendición y a quien Dios estableció que fuera la línea de la promesa era Isaac, aunque era el menor, ¿verdad? Y es interesante. Y vemos después, cuando vemos a Jacob y a Esaú. Esaú fue el primero que salió, ¿verdad? El gemelo, en este caso era el gemelo, fue el primero que salió, era el que le tocaba, y Esaú dejó la herencia, ¿verdad? Y con todo eso Dios lo bendice, ¿verdad? Para nosotros eso se llama lo yo creo, porque si ese fue la verdad, pero así fue, ¿verdad? Y el hermano mayor quería matar al hermano menor, por eso mismo, ¿verdad? Y eso nos demuestra, y luego y seguimos, ¿verdad? En el próximo capítulo vamos a ver cómo los hermanos mayores vienen y tiran al hermano menor en ese momento a José, lo tiran por eso y después vienen y lo venden. Y luego el cuerpo lo matan, ¿verdad? El cuerpo lo matan hasta que Judá viene, espérate, déjalo tranquilo, lo va a matar a todos, ¿verdad? Vemos este tema y a mí me está interesante desde la perspectiva que nos sigue demostrando que Dios no se deja llevar por las cosas que nosotros nos dejamos llevar y que Dios va a tener misericordia y va a derramar su gracia, ¿verdad? Y lo va a hacer independientemente de lo que sea, ¿verdad? Y por eso por eso es que cuando tú le vas a hablar a alguien, tú tienes que mirar su condición. ¿Por qué? Porque si la persona esté como esté, si tú lo miras humanamente, tú dices, este no va a ningún lado. Pero a Dios va por encima de eso, ¿verdad? Y Dios derrama su gracia, y como dice una de las escrituras, de los niños menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Y entonces vemos cómo ese tema aparece, y Dios bendice a los que posiblemente no se esperaría que bendijera, ¿verdad? Más adelante vemos cómo el primer rey era Saúl y después vino David. Saúl quería matar a David. ¿Sabes? Es bien interesante que en la Biblia esto como que se repite, ¿verdad? Se repite. Pero vemos cómo Dios sigue bendiciendo. Y vemos cómo Abraham y Sara toman una decisión equivocada en este momento y cómo tú tienes que entonces estar pendiente de eso, de tú no tomar tampoco una decisión equivocada en un momento por desesperación. ¿Sabes? Este asunto, mira, yo le prometo una cosa bien tremenda, bien una nación grande, tú vas a ser una nación grande, una nación de bendición. Y yo pienso ahí, seguimos. ¿Cómo que iba a ser una nación? Pero Dios le prometió, ¿verdad? Y en esa desesperación cometen esa equivocación, ¿verdad? Y dice, pues vamos a hacerlo nosotros, vamos a buscar una forma humana. Y cuando hacemos eso, estamos cortando el flujo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estamos metiéndonos en un asunto que nos trae, no nos trae algo bueno, sino que nos trae dificultad. Dale la próxima. Dale el próximo, que se ya lo hablé. Y aquí vemos qué pasó con el abanico. Aquí vemos, o también uno de los cuadros que representa, la Biblia ha sido tema de muchos cuadros y de muchos. Oye, ¿por qué pagaron el aire? Pregunta. ¿Tenían frío? Cuando tengan frío, bájenlo, no lo paguen, por favor, porque el aire es para eso, porque entonces después no está calor. Bájenlo. Cuando haga frío, bajan el aire ya. Pero no lo apaguen porque, bueno, a mí me da calor. Si quieren, ponlo en una temperatura más, para que nadie se le congelen los pensamientos aquí. Entonces vemos esta parte también posiblemente incomprensible para nosotros, cuando Dios le dice, después que ya por fin a los 100 años Dios le da el hijo, ese único hijo de su vejez, por donde se iba a cumplir la promesa.
Y Abraham prepara todo, se va con su hijo al monte y ya estaba dispuesto a que todo sucediera, ¿verdad? Algo que no podemos entender a menos que lo podamos hacer la comparación y vemos que cuando iba a suceder todo, como ves en el cuadro, viene un ángel y detiene a Abraham y le dice, no, mira, allí ya se demostró que tú harías, ¿sabes? Tú eres obediente a Dios. Ahí está, ¿verdad?, el carnero que va a ser sacrificado. O sea, hubo un sacrificio, pero el hijo quedó, ¿verdad?, el hijo quedó vivo. Y aunque nos parezca incomprensible cuando nosotros comparamos y vamos, le damos paso a la historia, lo mismo pasó, ¿verdad? Es una tipología de lo que pasó con Cristo, ¿verdad? Dios dio a su, dice Juan 16, que Dios dio a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, porque o sea, Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios lo tuvo que hacer, ¿verdad? Y pone a un ser humano, a Abraham, en la posición que Dios encontró, pero Dios sí dio a su hijo en sacrificio, ¿verdad? Y es la forma en la cual podemos entender este regalo, ¿verdad? Y entiendo que lo hace bien interesante, bien importante. Entonces, dale el próximo. Entonces ahí, eso es en Gálatas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo está explicando un aspecto de lo que fue la vida de Abraham, ¿verdad? Y la promesa de Abraham. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Y la Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a su descendencia, además de ser uno solo, que es Cristo. O sea, todo eso, todo ese plan de Dios, todas estas fichas que Dios está moviendo desde el principio de la historia, lo está haciendo para que lleguemos a la culminación y a la consumación en Cristo, ¿verdad? O sea, y Pablo le dice, mira, esto no tiene que ver, ¿verdad? Sabemos que de Abraham salió un pueblo y un mundo, personas que hasta el sol de hoy se identifican que son hijos de Abraham, que creen en la fe judía y que son de esa raza, de esa descendencia. Pero cuando ya llega Cristo, Pablo viene y explica que el fin de todo eso, de toda esa gente y de todo ese pueblo y de todo eso que pasó después, que vino a través de Abraham, el fin de todo eso era Cristo, ¿verdad? Y la bendición, ahí podemos interpretar un poquito la bendición. En ti serán benditas todas las naciones. El Padre de la fe. Nuestra fe nos hace parte de esta descendencia porque estamos en Cristo, ¿verdad? Somos hijos de Abraham, no biológicamente, sino a través de la fe puesta en Jesucristo, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Ahí te dispaso para la historia. Que quiero que todo, mientras yo pueda, lo voy a hacer para que tú te puedas ubicar dentro de lo que está pasando en esta historia, que en ese capítulo que tú vas, pero porque eso tiene importancia, ¿verdad? A la larga. Y vemos varios rasgos y características. Dale al próximo, que representa la fe de Abraham, que lo habla en el libro de Hebreos. Dice, por la fe, Abraham fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. Obedeció y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Y vemos a fe, o sea, cuando Dios te diga, vete, usted más que por ahí, que aunque usted no sepa dónde usted va, Dios tiene algo grande contigo. Y después dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y vendió en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Entonces, aquí nos lleva a algo más, ¿verdad? Que dice, esperaba la ciudad de cimientos sólidos. La ciudad no era solamente, no se trataba como de un sitio, sino es ese volver, es ese regresar otra vez a esta comunión con Dios, ¿verdad? Que es representado en la Biblia por el paraíso, es representado por la ciudad, por eso la ciudad de la Nueva Jerusalén y todo lo demás. Dale al próximo. Dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque
porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. O sea, que por la fe tuya, ¿verdad? Te quiero ubicar ahora la historia de Abraham y la tuya también. Por la fe tuya, los sueños que están muertos, que tú dices que son imposibles, porque ya tú abordaste todos los recursos y tú no tienes la capacidad, o piensas que no tienes la edad para hacerlo, o no tienes la fuerza para hacerlo, o el dinero para hacerlo, o el conocimiento para hacerlo, pero dice que puedes recibir fuerza para que esos sueños sean concebidos. Pero ¿por qué? Porque consideras bien al que hizo la promesa. Si Dios lo prometió, ¿verdad? Va a suceder. Y si tú lo crees, va a suceder. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena. O sea, se cumplió lo que Dios le prometió a Abraham, se cumplió. Parecía imposible tener un hijo, y de un hijo salieron toda esta descendencia. Sigue el próximo, que ya estamos para la recta final. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesta a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho que tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Interesante, ¿verdad? O sea que los sueños que Dios te dice, mira, esas cosas que Dios te dio y de repente te dice, tienes que entregarme esto. Tú dices, pero esto no tiene sentido. Pero si tú le crees a Dios que lo que tú puedes entregarle, Él lo va a hacer vivir, y que ese sueño se va a cumplir, vas a estar cooperando en esa fe que operó en Abraham. Ok, vamos a darle a la próxima, que es un video cortito como de 4 minutos, y luego terminamos con las preguntas. Y esta es ya Isaac y Jacob. Y alguien que se activa que en 5 minutos más. Isaac había crecido. Él pensó en buscar una buena esposa para su hijo. Abraham quería tener muchos nietos para que heredaran la tierra de Canaán, tierra que Dios Padre le había prometido a sus descendientes. Abraham envió a uno de sus sirvientes a la tierra de sus antepasados, la ciudad de Nahor, en Mesopotamia. Guiado por Dios, el sirviente se detuvo junto a una fuente de agua y encontró allí a Rebeca, bisnieta de un hermano de Abraham. Rebeca abandonó su tierra y sus parientes y se casa con Isaac en la tierra de Canaán. Isaac y Rebeca, después de una larga espera, fueron bendecidos por Dios con 2 mellizos, Esaú y Jacob. Al crecer, Esaú se convirtió en un gran cazador y Jacob en un hombre tranquilo y apacible. Rebeca prefería a Jacob, mas Isaac tenía preferencia por Esaú, quien por ser el primero que había nacido era considerado como primogénito y heredero de los bienes y del poder de su padre. Cierto día, Esaú llegó a la carpa de Jacob, cansado y con mucha hambre. Era tanto el apetito de Esaú que cambió sus derechos de primogénito por un plato de lentejas. Rebeca encendió el cambio de derechos entre Esaú y su hermano Jacob, y por ello, aprovechando que Isaac
tiempo Jacob quiso volver a Canaán, pero tuvo miedo de enfrentarse con su hermano. Dios, conocedor del temor de Jacob, le envió un ángel para que luchara con él y le mostrara la fortaleza física y espiritual que poseía. Luchó toda la noche con el ángel hasta cuando entró el amanecer y no podía. Muy bien. Ahí viene también un resumen breve de la parte de Isaac y Jacob y el problema con Esaú, que fue lo que les mencioné ahorita, ¿verdad? Este tema de los hermanos mayores contra los hermanos menores. Y esto pues nos concluye la parte del periodo patriarcal y vemos que de ahí de Jacob y sus 12 hijos, ¿verdad? Salen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que siguen, todo esto va concluyendo para lo próximo de la historia, sigue teniendo mucha importancia en lo que va a pasar en la historia con las 12 tribus. Lo vamos a seguir viendo a través de los capítulos que vienen. Ya en el próximo capítulo vamos a estar hablando de la historia de José, ¿verdad? Que yo sé que ustedes han escuchado ya predicaciones y todo lo demás, pero vamos a sigan leyendo, ¿verdad? Los que no han leído esa parte, sigan leyendo para que lleguemos a esa parte y podamos explicar lo que pasó con José, ¿verdad? El tiempo en Egipto y cómo José fue levantado para la bendición y cómo los hermanos llegaron a Egipto y de ahí es que después el de Egipto es que sale toda la historia de Moisés. Así que es bien interesante, espero que estén envueltos en la historia, que eso es lo importante. Preguntas. ¿Ya le dijeron a Prima que bajara? Ok, bueno que ya estén por acá. Preguntas, dudas, comentarios de lo que hemos hablado hoy o en la clase anterior. No, ustedes están demasiado clear. ¿Quedó claro este capítulo? ¿Entendieron bien la importancia? Yo quiero que entiendan bien siempre la importancia hijos de esa promesa,
todavía él dice, este incircunciso filisteo, ¿verdad? Viene a meterle miedo a los ejércitos de lo que está diciendo, este tipo no está en pacto con Dios, este tipo no tiene nada contra nosotros, ¿verdad? Y David estaba confiando en el pacto que Dios había hecho, y entonces eso era el sello, como que dice, era un sello del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Dios. ¿Te quedó claro alguien más con alguna pregunta? Pues mira, ahí no te sabría decir si ellos lo están haciendo como forma de que los que van a estar en medio nuestro tienen que seguir lo mismo que nosotros hacemos. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Son parte como del pacto, pero entiendo que lo que están tratando de hacer es los que están con nosotros deben también, ¿verdad? En este caso, en otro caso específico, seguir lo mismo y todo. Pero es muy interesante también, ya que está mencionando la circuncisión, que más adelante creo que, no sé si en el mismo Hebreo o Pablo en alguna de las cartas, dice que Abraham recibió y fue contado por justos sin haber sido circuncidado, ¿verdad? Él fue padre de la fe sin haber, él recibió eso después, ¿verdad? Y entonces, y eso demostraba de que era más importante la fe que entendió que cualquier ritual. Claro, no estaba aquí dando importancia dentro de lo que era el pueblo de Israel, pero por encima de cualquier ritual estaba la fe en Dios y la relación con Dios. ¿Alguien más? De Ismael, lo que aparece en la Biblia, que pues, él fue un hombre de guerra, un hombre cazador, pero no habla mucho más de su vida así, ¿sabes? No hay muchos detalles de qué fue lo que pasó con él o su descendencia, etcétera, etcétera. Por lo menos que yo pueda recordar ahora, ¿verdad? No sé si en algún momento en la Biblia, en esta genealogía, aparezca algo de yo creo que sí, que aparece con Ismaelita en otros relatos, pero de la vida de él como tal, no menciona así muchísimo más de él. Creo que así de que se casa, de que tiene hijos y todo eso, y la descendencia, pero de su vida como tal, así. Posiblemente si no lo ven en la historia, eso sí, cuando tengan preguntas así, hay cosas que no se ven en la historia, porque la historia, hay detalles que no aparecen por cuestión del flujo de la narración, de que la gente pueda seguirlo, pero hay cositas que tú tienes que buscarlas en la Biblia para complementarlas. Si tienes esa curiosidad, ¿verdad? Biblia. ¿Y vas a hacer una pregunta? Yo creía que había estado grabando. Okay. ¿Alguien más? Llegaron los libros, muy bien. Los jóvenes están ahí entregados. Ok. Bueno, lo que llega, vamos a dar los anuncios. Importante.